Hola, soy Marina Pérez, psicóloga sanitaria, especialista en infanto-juvenil de Gabinete Psicopedagógico IRIS. Hoy os vengo a hablar de un tema muy interesante que estamos abordando a lo largo de toda la semana, que es la adolescencia. Vamos a hablar de los principales cambios y características y dar algunos consejos sobre qué podemos hacer en casa para sobrevivir un poco a esta etapa de nuestros hijos. Pubertad y adolescencia son dos conceptos que muchas veces usamos como sinónimos, pero con significados diferentes. La pubertad da inicio a la adolescencia y se refiere únicamente al conjunto de cambios físicos que van a tener lugar en el cuerpo adolescente. Este proceso es puesto en marcha por un cóctel de hormonas liderado por la glándula pineal y el hipotálamo, dos regiones cerebrales encargadas de la liberación de la glándula liberadora de gonadotropina. Esta última estimulará a la glándula pituitaria, encargándose de liberar hormona luteinizante y folículo estimulante, provocando un aumento de estrógenos en las chicas y testosterona en los chicos. Con todos estos ingredientes vamos a aderezar la compleja etapa adolescente. La pubertad se inicia antes en las niñas que en los niños. En las primeras, el inicio viene marcado por la menarquia, primera menstruación, entre los 8 y los 13 años. Los últimos datos sitúan la media de edad en España en torno a los 12 años y medio. En los niños, la pubertad puede retrasarse y dar comienzo unos años más tarde. Esto hace que en estas edades haya importantes diferencias en los cuerpos de los diferentes grupos sexuales. Al mismo tiempo, existen diferencias entre los mismos grupos, pues el inicio y curso de la maduración sexual variará mucho en cada individuo. Estudios comparativos, realizados en el último siglo, vienen corroborando un adelanto del inicio de la pubertad. Hace un siglo, el inicio de la primera menstruación se situaba en torno a los 17 años. Sin embargo, ya a mediados del siglo XX, su inicio se situaba de media en los 13 años, edad que se mantiene sin grandes fluctuaciones en la actualidad. La principal hipótesis de esta mayor precocidad se encuentra en las mejoras en la alimentación de la población. La adolescencia hace referencia al conjunto de cambios psicológicos y sociales que tendrán lugar en chicos y chicas. Antes, por tanto, tendrán que producirse una serie de cambios físicos y hormonales que pongan en marcha al resto de cambios. Por ello decimos que la pubertad dará inicio a la adolescencia. Será una de las etapas más importantes del desarrollo humano, en la que tendrán lugar un gran número de cambios en un breve periodo de tiempo. Uno de los cambios más importantes que sucederá en las primeras etapas de la adolescencia son los cambios relacionados con el desarrollo cognitivo. Los adolescentes alcanzarán en estos años el estadio más elevado de pensamiento abstracto, lógico e idealista. El razonamiento hipotético deductivo permitirá a los adolescentes formular hipótesis sobre el porqué de los acontecimientos que les rodean, permitiéndoles alcanzar soluciones a los diferentes problemas sin tener que recurrir a la estrategia de ensayo-error que realizaban en la infancia. Otra de las características más llamativas de esta etapa son los cambios bruscos del estado de ánimo. La inestabilidad emocional les lleva a pasar de la risa al llanto en pocos minutos. Esto unido a un sentimiento de incomprensión por sus padres. Todo ello hará que sea frecuente la necesidad de espacio personal y un mayor distanciamiento de los padres, que si no conocemos el porqué de estas conductas, podemos vivir esta etapa con cierta angustia. Como padres, entender el porqué de las conductas de nuestros hijos adolescentes nos ayudará a vivir esta etapa de forma más relajada, permitiéndonos empatizar con ellos. Vamos a ver el porqué de algunas de las conductas más típicas adolescentes. ¡Empezamos! Mi hijo se ha convertido en una marmota. En la adolescencia se produce un cambio en los patrones de sueño. Estos van a ir cambiando para asemejarse al sueño adulto. De esta forma, los adolescentes tienen dificultad para conciliar el sueño a horas tempranas de la noche, algo que hacían con facilidad en la infancia. Este retraso en las horas de dormir, unido a un fuerte gasto energético del cuerpo adolescente, lleno de cambios físicos que producen un gran consumo, hacen que el adolescente se levante cansado y se sienta letargado en las primeras horas de la mañana. Es importante recordar que mientras que un adulto necesita de media 8 horas para un descanso eficiente, el adolescente necesita unas 10 horas. Si les es difícil conciliar el sueño en las primeras horas de la noche y han de madrugar, incluso más que en la infancia, el resultado es una reducción de horas de sueño que afectará a su bienestar diurno. Mi dulce hijo es una bomba sin control.
La adolescencia aumenta las conductas de asunción de riesgos. Estas son todas aquellas en las que su puesta en marcha puede suponer un peligro para el individuo o para aquellos que le rodean. En esta etapa, la corteza prefrontal continúa su proceso de maduración, pero aún necesita tiempo para completar este proceso, produciéndose fallos en las conductas que exigen su puesta en marcha. Esta área cerebral es la encargada del control de impulsos, planificación, toma de decisiones, anticipación de conductas, atención, etc. Últimos estudios están encontrando una sobreexcitación del circuito mesolímbico dopaminérgico, que en combinación con la relativa inmadurez de la corteza prefrontal llevarían al adolescente a la búsqueda de la novedad y el riesgo, ya que las recompensas, especialmente las inmediatas a corto plazo, ejercerían sobre él una gran atracción que influiría en su preferencia por alternativas arriesgadas, pero muy recompensantes, sobre otras más conservadoras. Su habitación es territorio inexplorable. La adolescencia, como ya hemos comentado, es una etapa de transición que llevará al niño a la vida adulta. Uno de los grandes retos en la adultez será alcanzar la independencia familiar, lo que le llevará a resolver con autonomía las diferentes situaciones cotidianas. Será en la adolescencia donde la necesidad de independencia y autonomía se acentúen, llevándoles a la necesidad de un espacio personal con el que se sientan identificados y en el que pasar largos periodos de tiempo. Y su habitación suele ser ese pequeño santuario adolescente. ¿Quién es ahora? Una característica central en la adolescencia es la búsqueda de identidad. Esto ocurre en este momento evolutivo debido a la maduración de la ya mencionada corteza prefrontal, que entre otras habilidades se encarga también de la autoconciencia. La capacidad de tomar conocimiento de uno mismo en las diferentes esferas hará necesario que el adolescente explore diferentes roles y o facetas de sí mismo. Es frecuente que esto nos desconcierte como padres, pudiendo observar cambios drásticos en su forma de vestir, en sus gustos musicales, etc. Vamos a dar algunos consejos que nos permitan mejorar la convivencia y la comunicación dentro del contexto familiar. En primer lugar, será muy importante negociar unos límites familiares, en los que tengamos en cuenta no solo las necesidades de los padres, sino también las necesidades de nuestros hijos. Debemos ser conscientes de que en esta etapa hay una fuerte sensación de necesidad a la hora de buscar fuertes sensaciones. Por tanto, ser ejemplo de autocontrol en el hogar les ayudará a interiorizar estas conductas deseables. Debemos respetar su intimidad, pedir permiso para entrar en su habitación o supervisar su móvil. Todo esto ayudará a crear un clima de confianza y respeto en casa. No ridiculicemos ni criticaremos sus gustos. Debemos recordar que los adolescentes están construyendo su identidad y han de hacerlo desde su autonomía. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Y si te gusta el contenido de carácter educativo, suscríbete a nuestro canal.